Muy bien. Pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que se conectan. Bienvenidos un día más, un lunes más a la reunión lunera, como dice nuestro amigo Eugenio, la reunión de los amigos de los lunes, que me ha encantado. Tenemos la suerte de tener nuevamente a Jaime Villarrubia con nosotros, que hoy va a hablar de un tema que a mí me apasiona, que es la esquina del tiempo. Pues Jaime, todo tuyo. Gracias. Pues todos, vamos para allá. Dice que has inhabilitado la función de compartir pantalla. Ahora mismo la habilito. Libérala. Venga, listo. Listo. Vale. Bueno, pues vamos a ello. Ya se ve. Ahí, perfecto. Ah, mira, Se ve bien, ¿no? sí, 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 perfecto. Muy bien. Bueno, pues empezamos. ¿Por qué lo llamamos la esquina del tiempo? Pues lo veremos ahora porque es un fenómeno raro y curioso que se está produciendo desde finales del siglo XIX. Vamos a ver cómo es el esquema de lo que se produce. Nosotros pensamos en el tiempo como una flecha continua, desde el pasado, presente, futuro. Pero es que quizá el tiempo no esté funcionando así. Quizás esté funcionando así. Y este doble que hace aquí en el presente, que es 1891, supone un retorno del tiempo y una aceleración. Y ahora vamos a ver cómo empieza esto. Tenemos un antecedente de Steiner. Steiner vivía en una estación de ferrocarril donde trabajaba su padre de telegrafista y veía que llegaban trenes en una dirección y que luego al cabo del tiempo volvían en la dirección contraria. Es posible que los acontecimientos lleguen a un punto y luego retornen. Y esto es lo que parece que está sucediendo aquí. El tren que va, el tren que viene. Lo llamamos la esquina del tiempo. Y es un fenómeno que empezó en 1891. Hay una de chocolate, señor Ivón. Por favor, los micrófonos. Si alguien me pregunta por qué 1891, le debo decir dos cosas. La primera, que no sé, y la segunda, que tengo sobre eso una teoría que luego explicaré, que a lo mejor os convence o a lo mejor no. El tiempo lo representamos por una curva y fijaos en un detalle. Cada acontecimiento o cada grupo de acontecimientos está representado por un dibujito, una estrellita azul, un triángulo verde, una flechita de color naranja, un pentágono verde, un hexágono rosa, y enfrente hay otros dibujos iguales. Pero el tiempo se dobla y se dobla en 1891. Si establecemos unos enlaces entre acontecimientos del mismo tipo, acontecimientos parecidos, vamos a encontrarnos una cosa muy curiosa. Lo primero, que al llegar a 1991, el tiempo parece retroceder, es decir, el tiempo que venía por aquí del pasado al futuro, hasta 1891, a partir de aquí se repite, pero reflejándose en el pasado, como si retrocediese. Y al mismo tiempo la velocidad aumenta por 14,38 veces. Es un equivalente a 187 partido por 13. Entonces, estas son las fórmulas de conversión. Es una simple regla de tres. El año moderno que es posterior a 1891, es concretamente el 19 de febrero de ese año. Ponemos este año en notación decimal. ¿Qué significa 137?
que el número de días transcurridos desde el 1 de enero de ese año hasta el 19 de febrero, dividido entre los 365 días del año, da una fracción de 137. O sea, el día exacto es 1891,137. Y AA es el año antiguo, el año anterior a 1891. Multiplicamos la diferencia, dividimos la diferencia por 187 y la multiplicamos por 13 y tenemos un año moderno. O al revés, el año antiguo lo transformamos desde un año moderno. Ahora veremos cómo se representa esto gráficamente. También hay que tener en cuenta un detalle. En los años anteriores había ciertos inventos que no se habían hecho. Por ejemplo, la aviación, por ejemplo, el rayo láser, por ejemplo, la televisión, pero los protagonistas, guardando las distancias y teniendo una cierta característica similar. Lo que establecemos es que los pueblos bárbaros en el antiguo Imperio Romano son ahora la Europa del Este. Los pueblos asiáticos, Extremo Oriente. Bizancio o Estados Unidos, Italia, se traslada a Alemania. Austria, Imperio Austrohúngaro. Castilla-España, a España. Inglaterra, Gran Bretaña e Irlanda. Roma y Sacro Imperio Germánico. Rusia, Unión Europea y Estados Unidos. Musulmanes, también musulmanes y totalitarismos. Científicos, y líderes religiosos. Es como un espejo en el que se mira la historia. Entonces, de alguna manera, cuando nos miramos en la imagen nos parecemos que somos nosotros, pero realmente estamos distorsionados porque vemos a la derecha nuestra izquierda y viceversa. Vamos a ver también lo que es un mapa temporal. La rama antigua, en rojo, son acontecimientos que ocurrieron entonces, antes de 1891. Y teóricamente, al aplicar la fórmula, se reflejan en estos momentos que van hacia el futuro. Pero la realidad es que o bien puede haber un cierto adelanto, una coincidencia o un retraso. Por lo que he podido comprobar, cuando los acontecimientos modernos son dirigidos por una persona individual, los acontecimientos tienden a adelantarse. Y si se refieren o se los produce un colectivo, tienden a retrasarse. Parece que hay como una cierta inercia. Nosotros lo que vamos a presentar va a ser solo la rama real y olvidándonos de la teórica. Vamos a ver el primer mapa temporal. Empezando por aquí, la encíclica Libertas Prestantissimum de León XIII coincide con la Rerum Novarum. Y luego veremos esa encíclica Rerum Novarum, la importancia que tiene, que es grande. Expedición artística, también aquí. Telégrafo, telegrafía sin hilos. Fotografía, cinematógrafo. Comienzo de la independencia de Hispanoamérica, sublevación de Filipinas. Química, Lavoisier, descubrimiento del polonio. Globo Montgolfier, dirigido Santos Dumont. De electromagnetismo, mecánica cuántica. Pasamos a la década siguiente. La enciclopedia francesa supuso un avance científico importante en el siglo XVIII. Se relaciona con la mecánica cuántica. Gibraltar. Esto es muy curioso porque la conquista de Gibraltar por los británicos era la conquista de una fortaleza costera que es conquistada por una potencia naval. En Port Arthur, una fortaleza rusa continental, por tanto, es conquistada por una potencia naval, Japón. Teoría de la gravedad, relatividad especial. Esto también tiene su importancia. Luego la veremos. Portugal. Cosmos de sangre en Barcelona, Semana Trágica de Barcelona. Proceso Galileo. La Iglesia prohíbe el modernismo.
Primera Guerra Mundial, Batalla de Lepanto, Segunda Guerra Balcánica, abdicación de Carlos V, asesinato heredero de Austria, Turquía, Italia con Turquía, Pavía, Verdún, Lutero, Revolución Soviética, independencia de Suiza, independencia de países bálticos, dinastía Habsburgo y fin de la dinastía Habsburgo. Ves que lo que en una rama temporal es comienzo, en la otra es el final. Hay otro aspecto, otros aspectos de estos mismos años que se recogen aquí. No me limito simplemente a tenerlo como si os va a pasar la grabación, pues luego lo podéis ver ya con más detalle. Lo que quiero llamaros la atención es que hay una serie de acontecimientos que están conectados en rama antigua temporal con rama moderna y son de una naturaleza similar. Por ejemplo, el fin de la conquista de México coincide con el ataque de Pancho Villa a Estados Unidos, en alguna ciudad costera, creo que en Columbus, en Texas. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos una cosa muy curiosa. En 1340, invención de la contabilidad. Y en correspondencias exactas se hunde la bolsa de Nueva York. Comienza la Gran Depresión. Invención de la letra de cambio, Convenio de Ginebra sobre la unificación de la letra de cambio. No es que quiere decir que sean estos los únicos acontecimientos, hay muchos más. O sea, de hecho, estos son un resumen pequeño de los recogidos en el libro La esquina del tiempo. Pero se han puesto unos pocos porque si no sería un abigarramiento tal que se vuelve algo ilegible. Podemos ver todo esto, las navas de Tolosa con la batalla del Ebro. Esto es muy curioso también cómo coincide. La batalla de las navas de Tolosa es una coalición de reinos cristianos contra los musulmanes. Y participan tropas africanas defendiendo a los musulmanes, mientras que cruzados europeos que vinieron a esa batalla finalmente no la libraron porque fueron apartados por razones políticas. Querían saquear a los vencidos y los reyes castellanos y aragoneses dijeron que no, que de saqueos que nada. Entonces ellos se retiraron. En las navas de Tolosa, la batalla se decidió porque el pequeño ejército navarro rompió el frente musulmán en la tierra que dirigía el emir musulmán, Mir Mamolín. En la batalla del Ebro, las brigadas internacionales fueron apartadas por razones políticas. Y la batalla la decidió, quien rompió el frente fueron las brigadas navarras dirigidas por el general Solchaga. Hubo también ahí una correspondencia muy exacta. Periodo de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, tenemos aquí el Pacto Económico Bizancio-Venecia en relación con el Plan Marshall, el ataque ruso a Bizancio relacionado con la Guerra de Corea. Aquí tenemos del periodo 1950-1960. La revolución que hubo en Hungría se corresponde con una derrota húngara en el 955. Lorena incorporada a Francia. Esto veremos luego una pantalla especial relativa a los ciclos carolingios que tiene su importancia. 1970. Bueno, nacimiento de Carlomagno, muerte de Gaulle, muerte de Carlomagno, reacción de Gaulle. Parece el general de Gaulle muy ligado con todos los ciclos carolingios. En 1980, aquí tenemos varias cosas. Esto corresponde a la época de la democracia en España, después de la muerte de Franco. Y esto es una cosa muy curiosa. Mahoma huyó de la Meca
Y en correspondencia, Khomeini regresa a Irán desde su destierro. 90. Caída del Imperio Romano de Occidente, caída del telón de acero. Correspondencia exacta. Esto tiene a nivel personal una cosa curiosa. Yo trabajaba entonces en una gestora de patrimonios bursátiles y el año anterior a la caída del telón de acero había sido un año muy bueno, pero yo fue cuando descubrí esto y en un comité dije, cuidado que al año que viene, a principios del año que viene, nos podemos encontrar que pintan bastos. Hombre, no, dijeron, eso, ¿por qué lo dices así? Expliqué por qué. Dicen, no, eso son tonterías. En febrero del año 89 hubo un batacazo en la bolsa. Para que daros una idea, la deuda pública, que es una renta fija, bajó un 30%. Bueno, pues no me quisieron hacer caso, pues pasó lo que pasó. ¿Qué podemos ver aquí? Pues, por ejemplo, la reforma financiera de Constantino y la fijación de los cambios del euro. O el concilio de Éfeso con nuevo catecismo católico. Y esto se para en 2003 porque el libro que se publicó en 2007 recogía los últimos acontecimientos conocidos entonces. Dejemos aquí las cosas y vamos a ver lo que nos encontramos a continuación. En la actualidad hay detectados más de 700 enlaces. No solo míos, hay varias personas que están trabajando en esto. Por ejemplo, las dos guerras frías. Estas fueron unas guerras frías, tanto modernas, Estados Unidos, Unión Soviética, como Imperio Bizantino, eh, Sacro Imperio Romano Germánico. Hubo correspondencias muy precisas. Y tuvieron una ciudad, Roma, como centro de ese conflicto. Igual que en la Guerra Fría moderna, el centro del conflicto fue Berlín. Berlín y Roma. Como buenos imperios tenían sus países satélites, que para eso son países, son imperios, para mandar mucho. Borgoña, estados italianos, Suiza, sur de Italia, mares Jónico y Egeo, y en la Guerra Fría moderna del Pacto de Varsovia por un lado, Hispanoamérica, Alemania Occidental y Mar Caribe por otro. Fijaros en los ciclos carolingios. Aquí he puesto este dibujito, que esto es la cruz de Lorena. La cruz de Lorena fue un signo que de Gaulle, cuando los alemanes invadieron Francia, se retiró a Gran Bretaña y dijo que no estaba de acuerdo. Y levantó un ejército que luchó contra los alemanes. Y tenía como signo la cruz de Lorena, para distinguirlo del signo que empleaba el gobierno colaboracionista de Petén, que era la francisca. ¿Sabes lo que es la francisca? El hacha de doble filo. Se llama una francisca, un hacha de doble filo. Era lo que tenía como símbolo. Entonces, hay una serie de acontecimientos en la dinastía carolingia y en el ciclo de Gaulle, desde Dien Bien Phu, que fue una derrota francesa en Indochina, la independencia de los países africanos, la guerra de Argelia, abandono de la OTAN, Revolución de Mayo, dimisión de Gaulle y muerte de Gaulle. También en España, el reino visigodo tiene relación con la
creación de la democracia. Fijaros, esto además es, en cierto modo, como diría, irónico. Asesinato de Carrero Blanco. Carrero Blanco formaba parte de los grupos de militares que se llamaban a sí mismos los africanos, porque se habían formado en la guerra de África en los años 15, 20, por ahí. Entonces, el primer africano entró por Gibraltar, por Tarifa. El último africano salió con coche y todo por encima del convento de los jesuitas, con el atentado que acabó con su vida. Fijaros que hay una serie de cosas por aquí, incluyendo la rebelión de Hermenegildo contra su padre, que coincide con el 23F. Coincide también. Y todo esto estaba por aquí. Lo que he hecho aquí una estadística de los pares de acontecimientos, los que se han ajustado exactamente a la fecha, los que se han adelantado y los que se han retrasado. Entonces, con desviación máxima de más o menos 6 meses, 147 de 198. Con desviación máxima de 9 meses, 174 de 198. O sea, la cosa se ajusta bastante. Todavía, después de la publicación del libro, ha habido varios acontecimientos, varios enlaces que se han encontrado. Por ejemplo, aquí tenéis algunos. Expedición de Morgan contra Panamá y construcción del canal de Mirit, las obras del canal de Suez, el canal de Panamá. Reforma del calendario juliano, Congreso Internacional sobre la Hora Oficial. Autorización papal para la fundación de la Orden del Temple, menor a la Cruz Roja. El budismo religión oficial en China. El Dalai Lama, Premio Nobel de la Paz. Destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Comienza las obras de construcción de la nueva Biblioteca de Alejandría. Incorporación de mujeres en el ejército. Primer periódico dedicado en Irán a temas femeninos. Julio Maesa, la primera mujer que entra en el Senado, corresponde al nombramiento de Nancy D'Alessandri como primera presidenta del Congreso de Estados Unidos. Esto muy curioso, la construcción del Globo de Teatro con la construcción de los primeros estudios cinematográficos. La sublevación de campesinos catalanes, la huelga sindical. Esto alguien me preguntó antes de, hace algunas semanas, no sé si me está escuchando ahora, si esto tenía relación. Hay una cierta relación que la he encontrado aquí. Los movimientos de la CNT, movimiento anarquista, sobre todo en Cataluña, durante el gobierno del reinado de Alfonso XIII, más o menos, coincide con la sublevación de campesinos catalanes por la misma razón. Otra, el emperador Adriano preside una asamblea en Tarragona, y la Generalitat catalana propone un referéndum para decidir sobre la independencia de Cataluña. Está muy curioso porque además nos va a dar más adelante una información importante. La muerte de Trajano después de una conquista de Mesopotamia, de enferma y muere. Y es sucedido por Adriano. Coincide exactamente con la visita que Juan Carlos I hace a varios países del Golfo Pérsico, tiene varios problemas de salud y abdica, siendo sucedido por Felipe VI. Y también la primera de la construcción del muro de Adriano entre Britania y Caledonia, Inglaterra y Escocia, coincide con el referéndum
que propusieron para la independencia de Escocia. Entonces, se apartó bastante, porque si lo hicieron en septiembre, si lo hubieran hecho en febrero, posiblemente el resultado hubiera sido sí. Y aquí esto es un toque personal que me llamó la atención. Se me ocurrió ponerme a estudiar árabe. Y resulta que coincidió con la fecha. Tengo todavía el carnet que me dieron en el centro este de la escuela de el Instituto Egipcio de Cultura Islámica, que están al lado de Santiago Bernabéu. Me dieron un carnet de estudiante y coincide exactamente la fecha con la aparición de la escritura árabe moderna. La publicación del Zohar pues coincide con mi nacimiento, cosa curiosa. Como dicen los italianos, se non è vero evento trovato. Pues bueno, Roma y China, pues aquí tenemos ciertas correspondencias. Debo decir una cosa, si os habéis fijado, todos los enlaces que han aparecido hasta ahora se refieren a Europa, al norte de África, Oriente Próximo, algunos suelto en China, pero no hay más. ¿Por qué? Los relativos a América, tanto América del Norte como América del Sur, hay que centrarse en el periodo que va desde el descubrimiento por Colón y la conquista en 1492 hasta el futuro. Pero es que lo anterior a 1492, si pasaron cosas, que pasaron cosas, nos falta documentación. No sabemos qué pasó. ¿Qué pasó en el Imperio Azteca? ¿Qué pasó en el Imperio Inca? ¿Qué pasó con la civilización maya? No lo sabemos porque los códices mayas fueron cuidadosamente destruidos por la Santa Madre Iglesia, con lo cual hemos perdido esa información. ¿Qué pasó en sitios como la India? Pues la India, dejando aparte la conquista mongola, que estuvo por la parte norte, es un conglomerado de sultanatos, principados, reinos más o menos grandes, en guerra unos con otros a veces, que no se puede establecer una pauta general, falta también documentación. Hay documentación de China, pero hay zonas, por ejemplo, Australia, que no hay documentación. No existe documentación. No digo que no pasaron cosas, pero no lo sabemos. Por tanto, hay que ceñirse a lo que tenemos. Y esto es lo que podemos esperar de Estados Unidos y China. China más bien un país muy avanzado y Estados Unidos algo que parece que o rectifican o va hacia la decrepitud. Ahora, aquí empezamos a morder. Hay otros ciclos que confirman el de la esquina del tiempo. Primero vamos a hablar de uno muy brevemente y centrarnos en el segundo. Los ciclos económicos del Occidente. Y después hablaremos de la profecía de San Malaquías respecto a los papas. Evolución socioeconómica de Occidente. Fijaos que coincide moda femenina recargada, moda femenina recargada. Moda femenina sencilla, moda femenina sencilla. Núcleos artísticos, núcleos artísticos. Rebelión de Cataluña y Portugal, Semana Trágica en Barcelona. Fin de feudalismo, empieza la Gran Depresión. Declive del poder absoluto de la Iglesia. Comienzo del neoliberalismo. Capitalismo salvaje y militarismo en el Imperio Romano. Lo mismo, pero en los Estados Unidos. Simplemente dejo ahí las cosas. Y ahora vamos a empezar con esto. ¿Qué es esto de la profecía de San Malaquías? ¿Quién fue San Malaquías? No lo confundáis con el profeta bíblico. Es muy posterior. Fue un obispo irlandés que vivió hacia el siglo XII.
era amigo, era creo de la orden de los benedictinos, era amigo de San Bernardo de Claraval y yendo a hacer la visita al Divinen al Papa, se puso enfermo atravesando los Alpes y murió en la abadía de Claraval, en brazos de San Bernardo. Y a él se le atribuye una profecía sobre los papas, que son una serie de lemas. El primer papa empieza en el año 1143. Y eso es algo que andaba por ahí circulando, que puede que fuera, como dicen allí, en algunos sitios, la quiniela de los lunes, que eso todo el mundo lo acierta. Pero esta profecía, cuando llega mediados del siglo XVI, un dominico español, el padre Chacón, le pone a los lemas de los papas que había hasta entonces, y no los posteriores, lógicamente, las correspondencias respecto al lema, que a veces es por su escudo heráldico, por la familia a la que pertenece, porque pasó algo en su pontificado, por, por alguna razón de estas. Y eso estaba circulando a mediados del siglo XVI. A finales del siglo XVI, un monje benedictino belga, Arnauld de Vion, publica una obra llamada Lignum en latín, Lignum Vitae Edicus Ecclesiae, árbol de la vida y ornamento de la Iglesia, que recoge todas las, digamos, los méritos que pueden haber desarrollado los de la orden a la que pertenecía, de los benedictinos. Entonces, esta obra se publica en 1595 y esa obra existe. Hay 3 ejemplares que están en la Biblioteca Nacional de París, en la Biblioteca Real de Bruselas y en la Biblioteca Vaticano. Por lo tanto, supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que todo lo que ocurre a partir de 1595 es futuro. ¿Estamos de acuerdo? Lo anterior puede ser la quiniela de los lunes, pero a partir de 1595 todo es futuro. Y claro, aparecen solamente pues, los lemas. Entonces, estos son unas páginas facsímil de la profecía. Hasta aquí, de Rorezeli, Urbano VII, tuvo un papa que duró 8 días, nada más. Entonces, hasta donde está la cruz, la raya amarilla, es el momento de la publicación de la obra. Todos los comentarios, dice, que ad pontifices adiecta no son ipsus malaquia, sino reverendo padre Alfonso Chacón de la Orden de Predicadores, que interpretó la profecía. O sea, por ejemplo, de Parvo Homini, por un ejemplo, dice Pío III, que era de la familia Senensis, familia psicolomínica. Y así va diciendo cómo va ligando los nombres de los papas a los lemas. Pero a partir de aquí, de la raya amarilla, todo esto es futuro. Lo único que aparecen son lemas. ¿Y por qué aparece aquí una flecha azul apuntando al lema columna excelsa? Si contáis los lemas que hay a partir de esta, incluida esta, contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Qué os dice ese número?
¿Os dice algo el número? Pues a mí me lo ha dicho, porque a partir de ese papa, que este es Clemente II, columnas celsa, uno por uno, los lemas, los papas, sus escudos heráldicos, sus circunstancias personales o históricas, alguna de esas cosas o varias de ellas, coinciden uno por uno con los 22 arcanos del tarot, pero con una variante que cogen el orden del tarot reader, es decir, ponen la justicia en el puesto número 11 y la fuerza en el puesto número 8. Vamos a ver ahora con un poco más detalle, pero antes vamos a fijarnos en otro pequeño detalle. Esta raya vertical roja, ¿la veis? Y dos flechitas que apuntan a los dos últimos lemas. Si os fijáis aquí, el penúltimo y el último lema, la segunda y posteriores líneas están un poco más metidas hacia la derecha. ¿Lo veis? Es lo que se llama una, ¿cómo se llama? Alineación francesa, creo que se llama. Es decir, no sigue el orden del margen, sino se mete un poquito. Por tanto, eso quiere decir que son dos lemas independientes. En algunas obras he visto que juntan impersecuzione con Petrus Romanos. No. La obra de Arnauld de Vion no dice eso. Son lemas independientes. Y ahora vamos a verlo con cierto detalle. Aquí en 1595 es el momento en que se publica el libro. Y Columnas Celsa, el primer papa que aparece ligado con el tarot. Ahora lo que vamos a ver es si coinciden, cómo coinciden. Aquí tenemos el Papa León XIII, el escudo. Fijaos que tiene con lema Lumen in Cielo. Dicen los comentaristas, ¿por qué? Porque tiene un cometa. ¿Lo veis? El cometa este. Y yo digo, ¿por qué León XIII es Lumen in Cielo? Porque tiene un cometa y hay otros papas que tienen soles, lunas, estrellas o cometas que son otra cosa. Por ejemplo, eso. ¿Por qué el León XIII sí y los otros no? ¿O es que el lema tiene otro significado? Vamos a seguir un poquito más adelante. Una cosa que no he reproducido porque lo hice a mano, que es bastante feo, pero que me ha dado mucha información. Benedicto XIV tiene problema animal rural, animal salvaje o silvestre. Entonces, todos los lemas que se refieren a los animales o a lo silvestre están de alguna manera relacionados con Benedicto XIV. Lumen in cielo, todos los que tengan que ver con el cielo o los cuerpos celestes, León XIII. Y el último, que es el Papa actual, son 20 palabras que se ligan por una serie de lemas a todo lo largo de la relación. Entonces, me ha llamado mucho la atención que teniendo 13 conexiones, este 11 y este 9, parece seguir una secuencia. El año 1751, en el centro del pontificado de este papa, se publica la Enciclopedia Francesa, que de alguna manera para la Iglesia fue como un bofetón. Incluso hubo quien dijo que quien leyera la Enciclopedia Francesa era digno de excomunión. 1891 aparece la esquina del tiempo, a mitad del pontificado de León XIII, y antes de que termine, la mecánica cuántica. Y en el caso de Francisco,
Según el comentarista Juan Manuel Igartua, jesuita, en su obra sobre las profecías, él apunta a un previsible fin del papado en 2031. Fijaros que de aquí hay 140 años y de aquí hay 140 años. ¿Nos dice algo este número? Tal vez indique una atracción al espíritu, porque 140 es lo que vale Maal, ser infiel, traicionar, ser culpable de sacrilegio. Puede indicar la finalización de un ciclo, concluir, finalizar, o puede referirse al despertar a una realidad superior. Kam, despertar. Estas palabras valen todas 140. Y vamos a ver los papas. Columnas celsa, ¿qué es? Es el número 1 romano, porque es el primero de la serie. Es la única relación que hay. O sea, dice Igartua, dice, es que ordenó la construcción del pórtico de la Basílica de Santa María la Mayor, que tiene unas columnas a la entrada. Me parece que no. Me parece que es la columna celsa es el 1 en números romanos. El siguiente, animal rural, se relaciona con la papisa, con la sacerdotisa, y es el primer papa que nombra mujeres para cátedras universitarias. El siguiente, Clemente XIII, Rosa de Umbría. Fijaros el escusón que tiene aquí en medio, el escudito, y el escudito que tiene la sacerdotisa. Esto y esto. Y además, Rosa, en el tarot reader, aparece con una túnica a la sacerdotisa con flores rosas, con rosas bordadas. ¿Mm? Vamos a ver otra. Pío VIII. Escudo, un león. Ahí tenéis el león. La fuerza. El tarot reader. Este fue el que me dio la clave. Perteneció a la orden de ermitaños camaldulenses. Son una orden que creó en el siglo XI San Romualdo. Fue el único papa ermitaño de toda la serie. El único. Naturalmente corresponde el ermitaño. Pío IX. Dice cruz de cruz. Cruz por causa de la cruz. ¿Qué cruz? La de Saboya, que ocupa el Roma, y el papado pierde el poder temporal. Entonces, como indica la carta de la rueda de la fortuna, lo que está arriba se va abajo, lo que está abajo va arriba. Aquí, el único papa, el primero que habla de la justicia social. El primero. Hasta ahora la Iglesia lo único que decía era la solución cordobesa: ajo, agua, tomate y resina. León XIII promueve de una manera bastante ingenua, por cierto. Si habéis leído la encíclica, pues tiene cosas muy curiosas, como que diciendo que un obrero tiene el derecho con sus ahorros a comprarse una finca. ¿Y qué ahorros puede hacer alguien con un sueldo de miseria? Pues no. Aquí tenemos otra cosa curiosa. Sarden, fuego ardiente. ¿Por qué fuego ardiente? Fijaos que al empezar el pontificado de Pío X, Einstein publica la teoría de la relatividad especial, que contiene la fórmula E igual a mc cuadrado. Preguntar a los de Nagasaki, Hiroshima o Chernóbil si les parece que no hay un fuego ardiente, cuando ellos lo han sufrido en sus carnes. El fuego escondido dentro del átomo. Primera Guerra Mundial y posterior epidemia de gripe. Tanto es así que Benedicto XV murió de gripe en esa epidemia. Recuerdo que mi padre tenía entonces 8 años en esa epidemia. Me contaba, él vivía en el pueblo entonces, que se quedó sin ataúdes y que llevaban a los muertos cargados en carros al cementerio, porque ya no tenían ataúdes para llevarlos. Aquello fue una escabechina.
Segunda Guerra Mundial. Es un lema como muy irónico. Pastor angélico. Aquí tenéis un ángel caído pastoreando a unos diablitos. Pastor angélico. Maravilloso, ¿verdad? Juan 23, el escudo de la torre. Ahí tenéis la torre. Y Pablo VI, flor de flores, decían, oh, porque tiene flores de lis en su escudo. Debo decir que no es el único que tiene flores de lis en su escudo. Hay al menos otra media docena que las tiene. O sea, porque este sí y otros no. Este papa, en la secuencia del tarot, corresponde con el arcano de la estrella, donde aparece una mujer desnuda, y os recuerdo que es la época en que se pone en marcha la revolución hippie, que es lo que trata de indicar esta furgoneta, la furgoneta Volkswagen Combi. El culto al cuerpo desnudo, la revolución de las flores, flor de flores. Y ahora nos encontramos con un personaje muy curioso. Antes después de este, pero antes. Juan Pablo II, Gloria Oliva, con la cruz amarilla, aunque con otro fondo, que aparece en el arcano del juicio. Y Benedicto XVI tiene como escudo la venera, la concha de peregrino, que tiene el mismo significado, como lo vemos aquí en el cuadro de Botticelli, que la mandorla o la mandorla que aparece en el arcano del mundo. Es el mismo, renacimiento y renovación. Ahora, fijaros en el lema, in persecución extrema SRE. ¿Qué significa esto? ¿Qué son esas tres letras? Algún malintencionado, puede que yo en alguna época pasada lo haya hecho, puede significar Satanax Rex Erevi, Satanás rey del infierno, o para el pontificado. Vamos a ser un poco más benévolos y vamos a decir que también puede significar Sacerdos Ratzinger Emeritus, porque es el Papa Ratzinger que se dimitió. Entonces, el programa Código C, Código B, lo he puesto a buscar a ver si dice algo de Benedicto XVI con el lema Petrus Romanos. Efectivamente, lo hay, porque esto es Escher 16, Benedicto es Baruch, aquí, Baruch Benedicto, y esto es Petrus Romanus. Tiene una fiabilidad bastante alta, pero sin embargo, el programa este no reconoce al Papa Francisco. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta a este sujeto? Después de que murió Pablo VI, había, poco antes, hubo una revolución que acabó con la vida del dictador de Vietnam del Sur, de Ngo Dinh Diem, cuyo hermano era arzobispo de Saigón. Cuando allí ganaron los comunistas, él cogió la maleta y se vino a España. Y entonces se refugió con la gente de esta secta del Palmar de Troya. Y estaba dirigida por este Clemente Domínguez, un contable sevillano que había quedado ciego como consecuencia de un accidente de coche. El obispo Ngo Dinh Thuc, o arzobispo, le consagró obispo, aunque ilegítimo, tenía sucesión apostólica, mal que le pesa a la Iglesia. Por tanto, lo vamos a tener en cuenta. Igual que hay otros papas
como lo veremos ahora mismo, todos estos que son antipapas. Y algunos, como Nicolás V, Clemente VIII y Félix V, que no tenían sucesión apostólica. Pero todos estos figuran en la relación de San Malaquías. Todos. Y ahora nos encontramos con Juan Pablo I. Juan Pablo I lo elige el cónclave y al cabo de un mes muere. La pregunta es, ¿se murió o le murieron? Vamos a ver. La palabra labore solis, aquí en un diccionario de latín, uno que es de mi bisabuelo, que estudió mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre con él, y luego yo mismo lo usé, era el Balbuena, un diccionario de 1851. Aquí tiene varios significados de labor, que es sufrimiento, dolor, mal, enfermedad, también eclipse de sol y de luna, crece la enfermedad. Esto que está marcado aquí en color naranja, ¿lo veis? Aquí en el diccionario. Toda esta entrada corresponde a labor. Entonces, ¿qué cogemos? ¿Trabajo o sufrimiento, dolor o enfermedad? Pues vamos a ver qué nos dice el programa Código B y nos dice, a ver si esto lo podemos poner abajo. Con primero morado, oliva, naranja, morado, oliva, naranja, eclipse de luz rosa, azul, es rosa y azul, y asesinato en verde. Y esquina del tiempo en amarillo. Fijaos que la viabilidad, hay una probabilidad de 1 entre 470.000 de que esto sea casual. ¿Mm? Bueno, que cada uno piense lo que quiera, pero a mí me parece muy sospechoso que no quisieran hacer ninguna autopsia del cadáver de Juan Pablo I y que lo enterraran deprisa y corriendo. Y esto es un resumen de los 22 papas. Está marcado en rojo las coincidencias que hay con cada uno de los arcanos del tarot. Por ejemplo, puede ser algo relativo al lema, personal, historia o heráldica. Siempre hay alguna coincidencia, como mínimo una. Y algunos, como Juan XXIII, Juan Pablo II o Benedicto XVI, que le coincide las 4 cosas. Lo que hay que preguntar es esto. Un papa después del último. Fijaos en el escudito del Papa Francisco. 32 rayos. ¿Os dice algo el número 32? Sí. La estrella de 8 puntas, símbolo del hombre perfecto, del Mesías. El racimo de uvas. Y la relación entre fin del tiempo y sumo pontífice Francisco. Ketzmann lo tenemos en amarillo, de arriba abajo, y sumo pontífice Francisco Cohen Gadol Zarpatí. Zarpatí significa francés, porque Francisco viene de eso, de francés, de Francesco. Cohen
Cohen Gadol Zarpati. Fiabilidad, fijaros que casi 1 entre 1.000.000. Casi. Sin embargo, ese papa no reconoce a Francisco como Petro Romanus. Podría ser el cierre de la serie. Entonces, yo al Papa Francisco le hago corresponder con el arcano del loco. Fijaros el dibujo. Se ayuda en un bastón que sujeta con su mano derecha. Sostiene sobre su hombro derecho una caña que colga un atillo y sujeta la caña con su mano izquierda. ¿Os dais cuenta lo que es la postura? Es la mano así delante. Esto es un signo de reconocimiento masónico. Y entonces, los ambientes conservadores dicen que este papa es masón. Bueno, los 32 senderos del árbol de sabiduría, los 32 senderos del árbol de la vida, y la relación, esto es lo importante. Si ponemos todas las cartas del tarot de Marsella en orden, hay un cambio que es indicado por esta flecha entre la justicia y la fuerza, y tenemos aquí la serie solar hasta el número 11 y la serie lunar desde el 12 hasta el loco. O sea, es una serie en la que nos recogemos. Después de la expansión, nos recogemos. Y además, aquí hay una cosa curiosa. La elección de Clemente XII, primer papa de la serie, coincide en la fórmula de la esquina del tiempo con la muerte de León XIII, último de la primera mitad de la serie. O sea, está ligado también. Vamos a ver. Lumen y cielo. Esto es lo que en los lemas de la profecía se menciona. La luz en 2 temas, la luna en 3, los astros en 2, el sol en 2 y el cielo en 2. En la heráldica, estrellas en 13, lunas en 4, cometa en 2 y sol en 2. Y ahora fijaros en este pasaje de San Mateo. ¿Cuál es esa luz en el cielo? El relámpago. El relámpago que sale de oriente y se muestra hasta occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿No puede ser esto la señal? Y todo esto no puede ser algo similar al rebobinado de una cinta de vídeo o a una experiencia cercana a la muerte. Cuando uno se está muriendo, pasa a gran velocidad hacia atrás, como rebobinándose, toda nuestra vida, todas nuestras experiencias. Y fijaros más, esto que he marcado en color naranja, para el fin de los tiempos. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia será aumentada. Asomaros a cualquier calle, a cualquier autopista, y ahí tenéis todo el mundo corriendo de un lado a otro. La ciencia está aumentando por todos lados, que cada día nos dicen cosas nuevas. Tiempo del fin, destrucción y purgar. Fin de los días por Isaías. En cuerpo y alma, es decir, es algo exterior e interior. Los tiempos, ocaso del sol, evangeliza ancianidad y lo femenino. Es el fin de la era patriarcal. Estas relaciones no he reproducido las pantallas del programa Código B, pero todas estas han dado
unas correspondencias significativas. Aquí tenemos alguna. Esquina del tiempo con fin de los tiempos. ¿Por qué fin de los tiempos el año 1915-1916? ¿Por qué? Por esto. Teoría de la relatividad general. El tiempo no es una magnitud independiente, es una dimensión del espacio-tiempo. Entonces, el tiempo como variable independiente se ha acabado. También me he preguntado en qué parte de la Biblia podía estar esto. Y me ha llamado la atención la altísima correspondencia estadística que hay en el libro de Números. Y creo que el libro de Números lo tenemos en el pasaje 27-21, que habla del relevo de Moisés por Josué. O sea, está anunciando la muerte de Moisés y su sustitución por Josué. Fijaros lo que dice este versículo. Conforme a su respuesta han de salir y conforme a su respuesta han de entrar. O sea, es la ida y la vuelta. Y lo encontramos también en el Corán. Yo me planteo esto. La Iglesia como poder absoluto es la sucesión del poder absoluto del Imperio Romano. El Imperio Romano nació como consecuencia de las guerras civiles durante la República Romana. Y la primera guerra civil fue entre Mario y Sila y comenzó en el año 88 a.C. Este año corresponde en la forma de la esquina al año 2027. La profecía empieza en el año 1143. En 1587, durante el pontificado de Sexto V, van transcurridos 444 años. El lema de este papa es eje en la mitad de los siglos. Sumas 244 y llegamos a 2031. En la obra, el año en que la obra de Igartua pronostica el fin del papado. Y entonces parece que los años entre 2027 y 2031 pueden ser los de luchas internas y descomposición del poder vaticano. Yo me he planteado muchas veces, porque incluso en alguna ocasión he recibido hasta amenazas, si hicimos lo correcto al escribir el libro, porque mi hijo ha colaborado conmigo. Y entonces se nos ocurrió preguntar al programa Código B a ver qué pasaba. Colocamos esta frase. Yo, Jaime y mi hijo Iván anunciamos. Ani, Jacob, Ubeni, Johanan, Leviser. En relación con la esquina del tiempo, Pina Hazman. Fiabilidad 1 entre 562.000. Parece que sí. Y la segunda, yo, Jaime y mi hijo Iván proclamamos. La fiabilidad es todavía algo mayor, o sea, más alta. 1 entre 609.000. Inés me... Tenía, a ver, perdona, Jaime, en la página anterior a la verde, ¿Perdón? En la página anterior, Página... sí, tenías en letra verde acá, Neshama. ¿Cómo? Tienes acá en letras verdes, en diagonal desde la parte inferior derecha a superior, Neshama. No. Nishma. Nishmo. Nishma. Ya, perdón, escuchó. Nishmo. Proclamamos. Sí. Esto es Nishmo. Nishmo. ¿Vale? Entonces, Inés me proponía este tiempo atrás que si hay una profecía escondida en el libro bíblico de Esther, la hay. Según el relato del libro de Esther, supongo que lo conocéis todos,
la conspiración del visir Hamán contra los judíos, que fue descubierto por Mardoqueo, tío de Esther. Bueno, se descubrió la conspiración, el visir y sus partidarios, incluidos sus hijos, les dieron matarile, y después el rey le dijo a Esther: ahora cualquier que sea tu petición te será concedida y cualquier demanda ejecutada. Y entonces Esther dijo: los 10 hijos que los juzguen. Vamos a ver. Si están muertos, ¿para qué los tiene que colgar? ¿Mm? Vamos a ver este pasaje en hebreo del libro de Esther. Aquí aparecen los 10 hijos, aunque 3 de ellos he puesto el nombre a la derecha. Pashandata, Dalfonas, Patá, Porata, Aldaya, Aridata, Parmasá, Arisá, Aridá y Baibata. Pero aparece una letra más pequeñita, ¿la veis aquí? Sí. Una tau con una estrellita encima. La tau vale 400, pero en ciertas palabras, cuando va la hei a final de palabra y tiene un adjetivo a continuación, se suele sustituir la hei por una tau. Es decir, es una cosa que ocurre también en el idioma árabe. Sustituyen la hei por la tau. Por ejemplo, si decimos Jochma Nistará, que es sabiduría secreta, podemos decir Jochmat Nistará. Jochmat terminado en T. Entonces, en este caso, la T hace el valor de 5. Al ser pequeña con este punto, podría ser 5.000. La Shin y la Tau aquí abajo, la veis con unas estrellitas encima, suma 700. Y aquí tenemos la Bau, esta, con un 6. Bau 6. El año 5.706, que equivale en el calendario occidental a 1946, en que se ejecutaron las sentencias por crímenes de guerra contra 10 jerarcas nazis en el proceso de Nuremberg. Si alguien quiere saber a qué año nos referimos, esto, el libro de Esther ocurrió en el año, creo que fue 550 antes de Cristo, 450. Y este año equivale a 2053. Los que viváis entonces, aviso para que estén preparados, porque algo va a pasar ahí. A alguien es posible que le cuelguen. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esto? Puede ser que todos sean casualidades, puede, pero parecen demasiadas. Una conspiración de fuerzas oscuras. La gente del lado oscuro. No sabemos quiénes son y cómo lo hacen. O el fin de los tiempos. Son estas dos posibilidades compatibles o válidas al mismo tiempo. O hay otra posibilidad. Vamos a ver un enlace que nos da una pista bastante buena. La conexión, que ya lo hemos visto antes, entre la muerte de Trajano y la abdicación de Juan Carlos I, tiene su correspondencia, porque Trajano fue un emperador romano nacido en España. Juan Carlos I, un rey español nacido en Italia, en Roma. ¿Mm? Y esto ocurrió en el año, creo que fue 114, y desde entonces hasta la fecha de la abdicación, ¿cuánto recorrió el sistema solar en torno al centro galáctico? Un equivalente más o menos, centímetro arriba, centímetro abajo, de 1907,4 años entre ambos acontecimientos.
como según la teoría de relatividad no puede haber nada más rápido que la luz, esto equivale a 1,44 años luz. Por tanto, la aplicación, si el enlace fuera relativista, se tenía que haber retrasado hasta noviembre de 2015. Pero como no se fue en esa fecha, sino en junio de 2014, quiere decirse que la conexión entre lo antiguo y lo moderno es de tipo cuántico. Es decir, lo moderno y lo antiguo están ocurriendo a la vez aquí. Aquí, ahora. ¿Por qué sigue habiendo esa conexión si el tiempo se está acelerando en la rama moderna y cada vez estamos más más separados de la rama antigua? Y sin embargo, los enlaces siguen funcionando de forma instantánea, porque la información se transmite de una manera cuántica, no relativista. Esto puede indicar la irrupción de un universo cuántico en el universo relativista que habitamos. Por tanto, es la manifestación posible de unos estados de conciencia que estaban ocultos o dormidos. En la Biblia, el libro de Esther no menciona a Dios ni una sola vez y sin embargo se considera el más sagrado. Y Esther, en hebreo, Esther, tiene la misma raíz que Nistar, es oculto, escondido. Hay algo está escondido aquí. Despertar a un nuevo estado de conciencia. Ahora, la pelota está en vuestro tejado. Poner la cruz de donde os apetezca. Yo no voy a tomar la decisión por vosotros. Que cada uno tome la decisión que quiera. Que marque la casilla amarilla, la rosa, la azul o la blanca. ¿Cómo lo veis? ¿Ya podemos marcar las casillas, Jaime? Podéis marcar las que queráis. La blanca, marco yo. La blanca, bueno, pues la blanca dice Inés. A ver, no vaya a ser que haya por ahí algún cura escondido y te mande a la hoguera. Charo también marca la blanca. Cuando tú quieras empezamos con las preguntas, cuando tú nos digas. Mira, fue el libro que se publicó en 2005, o sea que desde entonces ha llovido un poco. Hay unos poemas en el libro de Gloria de los Reyes que no he reproducido porque si no esto hubiera sido demasiado largo. Pero en fin, aquí aceptar. Y ahora pues preguntas. Pues vamos allá, empezamos. Ya saben que tiene quien quiera hacer las preguntas ahí en el chat y si alguien quiere recibir la grabación y no lo tengo ya apuntado, pues me escribe su correo electrónico o su número de móvil o de celular. Bueno, buenas tardes a todos, vale, un abrazo muy fuerte de parte de Lina Parcián. Buenas tardes, shalom, gracias por la iniciativa, a ti, Gloria. Buen día a todos, muchas gracias por este espacio, gracias señor Jaime por compartir con nosotros, que el Creador le siga llenando de sabiduría para que pueda seguir ayudando a la humanidad a elevar su conciencia. Bueno, dice, ¿hasta qué época antigua se puede buscar con esta fórmula? Pues yo diría que con cualquiera. Con cualquiera siempre que en la época antigua haya documentación. Pero claro, si no hay documentación, pues no podemos hacer nada. Todo depende de la documentación que tengamos a mano. Vale. ¿Hay variación de velocidad a partir de algún año? No parece que haya. Parece que a partir de 1891 el tiempo se acelera al tiempo que retrocede y parece mantenerse en esa proporción de 187 partido por 13. O sea, lo que antes era un año, ahora son 14 años y pico. O sea, el tiempo se comprime. Jaime, yo recuerdo que tú me pasaste a mí una fórmula para averiguar qué vida anterior más cercana en el tiempo teníamos. Sí, yo tengo mis dudas. Sí. A mí me Yo sirvió. digo que tengo mis dudas porque
yo me he encontrado con un par de temas personales míos, Ujú. pero no sé si es por casualidad o porque en alguna vida anterior hice alguna barrabasada que ha marcado la historia. Aquí hay más de uno que ha hecho barrabasadas, créeme. Alguna herejía gorda o alguna cosa de estas, ¿no? Pero vamos, de hecho, las dos cosas que han salido ahí, que son el comienzo de mi estudio del árabe y mi nacimiento, pues coinciden con la aparición de la escritura árabe moderna y con la publicación del Zohar. Pero eso es todo lo que puedo decir. O sea, no puedo generalizar más. Bueno, de todas maneras, la fórmula, si alguien la quiere, pues yo se la puedo pasar y Está, explicarle está, cómo funciona. está aquí en la presentación. Vale, perfecto. O, o sea que Y, cada uno haga pruebas que a lo mejor le dicen algo. a mí sí, totalmente. Yo te iba a preguntar eso, naciste cuando la revelación del Zohar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tuviste algo que ver? ¿Perdón? Naciste cuando la revelación del Zohar. ¿Qué quiere decir eso? Pues parece que yo me tenía que dedicar a la cábala. No sé si he contado alguna vez cómo me encontré con la cábala. Sí, pero no nos importa volverlo a oír. Sí, vamos a ver. Yo tenía un amigo que se fue a trabajar a Gijón, creo. Eran los años 70, 78, por ahí. Y un día me llamó, que el hombre estaba desesperado. Mira que aquí en Gijón no hay nada, que busco librerías esotéricas, pero no encuentro nada. No sé qué, consígueme algo, me lo envías. Y bueno, ¿y qué le consigo a este hombre? Entonces, había una librería entonces que ya cerró en la calle que ahora se llama Juan Álvarez Mendizábal, que es una de las que sale de Plaza España paralela a Princesa, que entonces creo que se llamaba Víctor Pradera. Y entonces fue allí a esa librería y digo, voy a comprar algún libro de Antonio Blay. Yo había seguido cursos con Antonio Blay, era un hombre que me gustaba bastante lo que decía. Digo, vamos a ver si esto le va. Y llegó allí y dice, bueno, pues espere usted que bajo a la trastienda, levantó la trampilla del sótano, el hombre aquel que regentaba la librería, un hombre ya mayor, acompañado siempre de un gatazo negro enorme, que parecía una pantera, y una perra que estaba siempre preñada, que salía a ladrar a todos los coches que pasaron por delante de la puerta. Y mientras lo estaba buscando abajo en el sótano, me puse a husmear y vi que tienen colgado un árbol de la vida, pero yo no sabía lo que era eso. Cuando subió, pues dijo, qué cosa más bonita, me gustaría tener uno. Pues mire, no se lo puedo vender porque esto me lo han regulado para mí. Pero mire, tengo aquí un libro que es muy malo, pero que tiene aquí una reproducción de esto. Si quiere usted, arranca la hoja, la enmarca. Digo, hombre, no me gusta romper libros por muy malos que sean. Y pues yo vi aquello, que creo que era uno de Cieben Simon Halevi. Digo, pero yo miro aquello, digo, pero yo necesito la teoría. A ver, ¿esto de qué va? Y el hombre aquel se me quedó mirando, me dijo, usted es de mi rayo. Bueno, ¿y qué rayos es eso de mi rayo? Ni idea. Le voy a recomendar uno que verá usted que le va a venir muy bien y no sé qué. Me recomendó La Cábala Mística de John Fortune. Nunca alguno lo conocéis. Para mí fue una revelación. Total, yo estaba contento con mi bolsita de plástico, mis libros, el libro para mi amigo y los dos libros que me había comprado para mí. Había quedado con un cliente en el otro extremo de la Gran Vía. Y entonces digo, bueno, me da tiempo, atravesé la Plaza España, me puse frente al Colusión a esperar el autobús y en ese un mendigo se me acercó, me dio un golpecito aquí, dijo, oye, dame una limosna, por amor de Dios. Me volví, salió un olor a vinazo y una botellita de vino que les asomaba por el bolsillo y una gabardina y de todo de trozos de tela. Y empezó a decir unas cosas muy raras. Era un hombre muy extraño. Empezó a decirme, ¿te sientes bien la barba? Digo, ¿y qué tiene que ver la barba con esto? Yo es que me dejé la barba porque afeitarme por aquí es como pelear con alambre, porque la tengo muy dura
y es una carnicería. Me la ha dejado por una razón práctica. Total, que venga arriba para abajo, que si la barba, que si no la barba. Bueno, llegó el autobús, me subí al autobús y un minuto después me quería bajar. Digo, pues me he conocido al ser más espiritual que me encontró jamás, pero ya no me podía bajar porque me estaba esperando el cliente al otro lado. Bueno, entonces he estado 15 o 16 años con la idea de que el mendigo y lo que me quería decir. Y buscando después, cuando ya supe algo de Cábala, me puse a buscar y encontré que barba es Zacán, que Zacán tiene dos letras comunes con Zman, que es tiempo, y que la barba y el tiempo son bastante importantes en lo que se refiere a la Cábala. Entonces empecé a jugar con las letras, entonces me di cuenta lo que era aquel mendigo y lo que me quería decir. Lo que aquel mendigo me quería decir es, esos libros que has comprado es lo que tienes que hacer en la vida y lo que has venido a hacer aquí. Pero hasta que no supe suficiente Cábala, no me enteré. Qué interesante, de verdad, Jaime. Jaime, seguimos, tenemos un montón de preguntas. Según esto, ¿cuántos papas quedan? Si la profecía esta tiene algún sentido, ninguno. ¿Este sería el último? ¿Francisco sería el Eh, último? Es el último. Ajá. Jaime, si tú hubieses sido papa, ¿qué lema tendrías y qué carta del tarot escogerías? ¿Cuál? A ver, Si repíteme tú la hubieses pregunta. sido papa, tú, ¿qué lema tendrías? Yo, Sí. mira, eliminar el papado, es algo que estorba. ¿Y qué carta del tarot serías? Yo, Escogerías. pues no lo sé. A lo mejor el loco también. En este año 2021 o alguna fecha significativa con qué acontecimiento histórico coincide. Pues según las fórmulas de la esquina del tiempo, el año 22 concretamente, coincide con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y el 20 coincidía con la muerte, lo cual está muy en línea con lo que pasó, porque la pandemia ha traído muerte. Ujú. Entonces, bueno, pues muerte va al revés. Primero muerte y luego nacimiento. Podía ser, podía ser. Ujú. Pero vamos, os recuerdo que si no aparecen documentos por otro lado, tenemos que esperar a 2027, donde parece que va a haber más bien, van a pintar bastos en el Vaticano. Ujú. Qué interesante. ¿Los zapatos rojos que lleva el Papa Francisco no los relacionan con la masonería? Es que me parece que él no lleva zapatos rojos. Pues Él se ha igual quedado son con, zapatos rojos, ¿no? no, se ha quedado con los zapatos negros. Ah, vale. Ujú. Se ha quedado con los zapatos negros. Parece ser que le pasa un poco lo que a mí, que o se pone su calzado viejo o los zapatos le provocan dolor de pies. ¿Le has preguntado al programa Código B si al poner Einstein aparece su esposa Mileva Maric? ¿Quién? La mujer de Einstein aparece cuando se le pregunta al Código B. No se lo he preguntado. Pues sería No, interesante porque yo creo que la teoría de la relatividad es de ella más que de él, pero sí, pero no se lo he preguntado, porque además la consulta a un programa como el Código B pues requiere una serie de vueltas y vueltas y probar. Algunas cosas no te dan solución. Tienes que probar por otro lado, buscar palabras alternativas. Y entonces, pues, ¿cómo diré yo? De cada 10 intentos te fallan 8. Y entonces tienes que buscar por otro lado hasta que encuentras lo adecuado. Entonces digo, mira, llega un momento que te cansas, te aburres y digo, mira, no consulto más. Me lo creo, ala, que es más cómodo. respuestas de tu pregunta, la casilla blanca, despertar de la conciencia, blanca, el fin de los tiempos tiene como resultado el despertar de la conciencia o viceversa. Pues parece que podía ser eso, porque es que cuando hablamos del fin de los tiempos, quizá pensemos en algo así como un catapum chin chin, y aquí
Dios es Cristo, hijo mío y su profeta. Ujú. Y no sé eso, el fin de los tiempos es el fin del tiempo como variable independiente. Y eso nos lo ha dicho el programa. En 1915, 1916, el programa nos dice que se produjo el fin de los tiempos porque Einstein descubrió que el tiempo es una dimensión del espacio-tiempo. No es una variable independiente como propugnaba Newton. Ujú. La mayoría de las respuestas es blanca. Muchísimas gracias, Jaime Inés, a ti. Dice Eugenio, a mí me hace mucha lógica, pero lo asocio a la forma espiral del tiempo. La espiral del tiempo. Bueno, pues la espiral del tiempo puede que sea más que una espiral, creo yo, por lo menos en lo que nosotros conocemos, más bien una parábola. Más que una espiral, una parábola. Aunque no digo que haya también una espiral, ¿eh? Lo puede haber. Pero es que son acontecimientos de la misma naturaleza que se cruzan y se entrecruzan y a veces uno se pierde. Si quiere relacionarlo todo, hay demasiada información y se pierde. Ujú. Muchas gracias por compartir tanta sabiduría. Jaime, ¿cómo se te ocurrió trabajar sobre este tema? Pues, ¿cómo te diría? Fue por casualidad. Ujú. Vamos a ver, en una época, creo que ya lo he dicho, yo trabajaba en una gestora de patrimonios, gestora de fondos de inversión y cosas de estas, y me pidieron un artículo para una revista profesional. La verdad es que me pilló en un momento malo porque estaba con otras preocupaciones y la verdad no me apetecía nada. Pero, y bueno, ¿y qué les digo yo a estos tíos? Me puse a investigar. Esto hablo de el año 1988 finales. Y me puse a investigar y entonces fue cuando descubrí que había un ciclo que estaba apuntando al final de un imperio y parecía que la Unión Soviética entonces tenía todas las papeletas de la rifa, que efectivamente luego ocurrió, porque a la segunda mitad del 89 fue cuando cayó el telón de acero, empezó al desbaratarse todo el imperio soviético y todo esto. Entonces, todo esto lo puse en un artículo que envía a la dirección de la revista, un artículo, por cierto, que era bastante malo, porque entonces yo no tenía ordenador, y se iba con una máquina de escribir, y las erratas, pues había que corregirlas con tippers. Aquello era un horror. Total, que afortunadamente para ellos y para mí, me lo rechazaron. Pero me quedé con la copla. Digo, bueno, aquí hay algo. Vamos a seguir hurgando a ver qué sale. Y lo que sale fue que me llamó la atención que la Revolución Soviética de 1917 coincidiera día por día, casi mes por mes y día por día, con la Revolución Protestante de Lutero, sus 95 tesis. O sea, iba, vamos, exacto. Bueno, pues no puede haber otras cosas similares. Y entonces me puse a buscar y fueron saliendo cosas nuevas. Ha sido un proceso de bastante tiempo, de ir descubriendo cosas, otras personas que han hecho aportaciones, algunas no estoy de acuerdo con ellas. El propio libro de la esquina del tiempo dije cosas en las que hoy no estaría de acuerdo, otras sí, pero bueno, en lo esencial puede valer. Ahora, es una cosa que cuando tratas de ser profeta, lo normal es que te la pegues, que te equivoques, que te salgan cosas que no son como tú te lo figuras, y entonces, pues qué sé yo, cuando pongo un ejemplo, la división del Imperio Romano entre Oriente y Occidente, pues a mí digo, esto parece que a una división en Estados Unidos, que la parte oriental y la parte occidental se peleen y se separan. Y no quería decir eso. No quería decir eso, sino
algo que tenía que ver por otro lado, pero que no tenía nada que ver con Estados Unidos. Ahora, ya digo, yo me equivoqué entonces y probablemente me sigo equivocando en muchas cosas. Entonces, por eso lo que he dicho hoy, no tenéis por qué creerlo. Yo, son unas propuestas que he hecho, que cada cual las tome como quiera, que las aplique como le parezca bien, que si les parece que están así bien, pues que lo sigan, y si no, pues que lo vuelvan del revés y a ver qué les sale. Ahí me seguimos que tenemos 27 mensajes. Brigitte y Elena, he cogido vuestro correo. Eugenio nos dice, yo hago la asociación con la astrología. Yo no le sé, existe, yo no la he buscado. No lo sé. Vale. Ángela nos dice, muchas gracias, muy interesante. Mi pregunta sería, si esto ocurre a un nivel de la historia de la humanidad, que la historia funciona como un espejo, ¿puede ser una pista a nivel personal que la historia se repite en lo individual? ¿Hay espejos en nuestra historia de vida o más allá de nuestro árbol genealógico? Pues parece que algo hay. Y si no, ahí está mi hija que cuenta su historia. Pilar, vamos. Tú cuenta lo que me has contado alguna vez sobre Irlanda. Bueno, buenas noches a todos. Yo lo que os puedo compartir, hola, lo que os puedo compartir, y además esto fue parte, estaba mi padre en ese momento, que lo descubrimos prácticamente juntos. Yo había hecho terapia regresiva y una de las vidas había vivido supuestamente en Irlanda. Como Oye, perdona, retírate un poquito porque es que vibra demasiado la voz. ¿Así? ¿Bien? ¿Desde Sí, aquí? es que se hace mucha resonancia la voz. Vale, pues bueno, supuestamente era en Irlanda, entonces yo estuve buscando pues a qué correspondía aquella vida, me llamó mucho la atención y pues bueno, al final... La explicación de la fórmula, ¿no, Pilar? En principio no, en principio solamente había hecho terapia regresiva, nada más, y en una de las vidas me llevó a Irlanda. Bueno, yo pensé que era Irlanda, Escocia, por ahí, entonces buscando, iba mi hermano, me propuso, oye, nosotros nos vamos a Irlanda, ¿te vienes? Ah, pues venga. Y me fui con ellos. Y en un museo pequeñito que había, justamente en Dublín, había seguramente una exposición de estas temporales y de repente me encuentro con una vitrina en una sala y empezó a latirme el corazón de forma muy, muy fuerte. Y yo veía las cosas y decía, esto son cosas cotidianas de la vida, o sea, pues era un cubo, había peines, cosas así, pero nada. Pero sigo un poquito más a la sala y me veo la reproducción del poblado que yo había visto en la regresión. Entonces me quedé así como, Dios, o sea, tuve que saltarme ahí un poco las lágrimas y tal. Y bueno, y entonces a la vuelta, bueno, pues pasaron varias cosas y tal, que si no sería muy largo, pero una vez le estaba dando masajes a mi padre y hablando de la esquina del tiempo y tal, porque claro, en ese momento dije, ¿qué es esto? ¿No? En ese momento, ¿qué es esto? Entonces eran asentamientos vikingos que dieron origen a lo que era el actual Dublín. Entonces yo me voy, pasó el tiempo y un día hablando con mi padre, dándole masajes, pues hablando justamente de la esquina del tiempo, pues vamos a pasar este 841, que era justamente que correspondía con esos primeros asentamientos y tal, de tiempo antiguo a tiempo moderno. Entonces yo cogemos la fórmula, la pasamos a tiempo moderno y salió justamente el año de mi nacimiento. Madre mía, Pilar. Entonces yo os propongo, claro, a partir de ahí yo empecé a decir a la gente, mira, yo le decía, venga, digo, mira, te doy la fórmula y tú haz la fórmula y vete a tiempo pasado. Y entonces había mucha gente que claro, o sea, el problema es lo que dice mi padre, que encontrar la historia es complicado, pero tiene que ser algo que te resuene. Entonces yo os propongo, lo pongo ahí en el chat, os propongo que hagáis vuestra fecha de nacimiento, que lo paséis a tiempo pasado, y que a ver si hay algo en esos años, en ese tiempo, que supuestamente ahí es donde morís, ¿vale? En ese tiempo es donde se produce la muerte, porque justamente mi nacimiento corresponde a la muerte de la otra vida, del otro tiempo, y si hay algo que os resuena. Y posiblemente a alguien pues seguramente le encuentra alguna cosa.
Y si quiere en algún momento, pues que mira, que lo comparta y Genial. quedará también ahí expuesto. Yo comparto muy rápidamente la mía, que gracias a ustedes lo vi. Yo soy una amantísima de toda la cultura judeo-musulmana, por supuesto. Entonces, para mí era algo realmente increíble, ¿no? Y cuando practiqué la fórmula, cuando hicimos la fórmula, salió justo el año del esplendor del califato de Córdoba. O sea, no, yo estaba segurísima que era así, pero la fórmula vino a corroborar lo que ya sabía. Fue muy agradable sentir eso, que ya estaba de nuevo en casa. Continuamos. Gracias, Pilar. Fulgen Centro de Terapia, ya cogí su correo. Me interesaría conocer la fórmula. La pasaremos, ¿no? Podéis pasarme un PDF para enseñar cómo se consigue la fórmula. Muchas dando las gracias. Dice Jaime, hace poco nos comentaste que en mayo de este año pasaría algo importante. ¿Podrías adelantarnos algo? Muchísimas gracias. No sé si algo importante o no. Es posible que ocurra algo, pero ahora no recuerdo qué es en lo que pensaba. No lo sé, no lo sé. Ya lo transmitimos. Puede que te lo haya dicho, pero en ese aspecto la memoria me falla. ¿Hay posibilidad, Jaime, de que Armilius salga del Vaticano? ¿Cómo? ¿Que salga quién? Armilius. Jenny, si quieres explicar quién es Armilius. Arminius. Armilius con L. Armilius leo aquí, no sé si estará mal escrito. Jenny, si quieres explicarlo, levanta el micrófono y lo dices en voz alta. Dándonos las gracias. ¿Podría coincidir el despertar de la conciencia con que se desvelen todas las conspiraciones? Podría ser, pero vamos, no va a ser una cosa creo yo, de hoy para mañana, ¿no? Será un despertar gradual, una cosa que irá poco a poco. Habrá gente que no se quiera despertar porque está muy a gustito en la cama. Hay gente que crea que ha despertado y resulta que está soñando. Lo vamos a encontrar de todo. Ahora, lo que está claro es que algo que lo que puede ocurrir aquí es que los que mandan descubramos por una vez que nos están engañando, que los descubramos de una vez, porque nos están engañando. Entonces, si mandan, te engañan. Si mandan, nos engañan. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Pues no lo sé. No lo sé, pero yo veía, por ejemplo, ayer, creo que era ayer, una entrevista que hacían a una actriz, a esta, creo que María Galeana o por ahí, y le preguntaban y ella decía, es que el nivel intelectual de nuestros políticos es pésimo. Es verdad, es verdad, es un nivel pésimo. Entonces, pues estamos confiando que nos gobiernen y nos manden gente que son una panda de incompetentes. Pues no se puede ocurrir cualquier cosa que puede reventar por algún lado. No lo sé. Pilar nos propone que pongamos nuestra fecha de nacimiento en el chat para saber a qué época corresponde. Sí, María Ángela, la 1964. eso, ¿Tomas nota, Pilar, o pasamos la fórmula? Tú me dices. la fórmula la tenéis en la grabación. Vale. La tenéis De en la to- grabación. de todas formas, se puede poner la fórmula en el WhatsApp o algo así, ¿sabes? Para la gente que está en el WhatsApp. Sí, Hago una copia, o sea, hago una foto y la hacéis vosotros. creo que está en la diapositiva 10. Pero está también ya estaba ahí también. Bueno, si tienes a mano y quieres hacerle el de María Ángela, que es 1964, y así hacemos un cotilleo aquí. Eso nada, lo bueno de que vosotros Era por ella. uséis la fórmula cada uno a la suya, es que además, aunque no os diga nada, pero por lo menos practicáis la mente, Pues sí. practicáis un poquito, con lo cual no os oxidáis, Jaime, tan práctico como siempre. que siempre es bueno. Gracias, Jaime, por tu honestidad y el conocimiento, y a Inés por la gestión que es magnífica. Muchas gracias. Dice, el descubrimiento del que están hablando últimamente de la física podría tener
que ver con el final también. Dicen que es posible que la física que conocemos puede cambiar. No Puede sé cómo cambiar. explicarlo y nos envía un enlace para encontrar fisuras en los modelos estándar. Vale. María Inés también nos da su fecha de nacimiento, 1977. Tere dice, ¿vas a escribir un libro nuevo sobre la esquina del tiempo? ¿Cómo? ¿Vas a escribir un libro nuevo sobre la esquina del tiempo? Que si lo voy a escribir, pues no tengo esa intención. Bueno, pues No Tere tengo te lo esa, está proponiendo, ¿eh? no tengo esa intención, vamos, y explicaré por qué. Porque hubo una temporada, a poco después de la publicación, que me llamaron a emisoras de radio, a televisión, y me estuvieron achicharrando con preguntas sobre el tema. Hasta me hicieron tantas preguntas que al final me aburrí. Digo, mira, vamos a vivir en el presente y a dejarnos de milongas. Vivir en el presente, que es lo que se nos pide que hagamos y para lo que hemos venido aquí. Que fuimos, pues, qué sé yo, pero un coronel de un regimiento napoleónico, pues vale, ¿y qué? ¿A qué aprendimos entonces? Ujú. Si es que aprendimos algo, a lo mejor no aprendimos nada. Vale. Excelente conferencia. ¿Cómo fueron aquellas amenazas que te hicieron, Jaime? ¿Las amenazas Las qué? amenazas, sí, que te hicieron. Ah, bueno, aquello fue una cosa curiosa, porque yo estaba dando un curso en Barcelona, entonces estaba trabajando en activo, y los fines de semana iba a Barcelona o a Valencia o a Zaragoza o a Sevilla o donde fuera a impartir el curso. Y en una de estas me llaman a la oficina y una mujer muy nerviosa, mire, que quería saber cuándo va a venir por Barcelona. Digo, pues el día tal me toca. Es que si pudiera pasar por aquí, me dio una dirección, que es una tienda en la parte alta de Barcelona. Bueno, pero yo puedo ir cuando yo estoy trabajando. O sea, yo puedo ir los sábados y los domingos, pero otro día no. No, es que hay una persona que vive fuera de Barcelona, que viene aquí durante la semana y luego se va, que tiene mucho interés en hablar con usted, no sé qué, no sé cuánto. Total, mire, lo único que puedo hacer es pedir permiso de una mañana de lunes y luego después, cuando acabe de hablar con quien sea, pues me tomo el avión y me vengo. Pues vale. Y entonces me fui a esa tienda, una tienda de esas que vendían artículos de estos de artesanía carísimos y un tanto inútiles, muy bonitos, pero para adorno. Y entonces, pues allí una mujer bastante nerviosa me presenta a otro que estaba en su despacho, ella se va y cierra la puerta, me deja sola con el otro. Y entonces me pregunta, y es algo muy simpático, dice, ¿y todo esto de la esquina del tiempo, quién te lo ha contado? Digo, pues no me lo ha contado nadie, esto lo he descubierto yo. ¿Pero cómo lo has descubierto? Pues así. Dice, pues ten cuidado. ¿Cómo? Que tengas cuidado. ¿De qué? ¿Me estás amenazando? Dice, no, yo no. Pero es que hay gente que esto le está poniendo nervioso y está diciendo que es mejor que no lo toques, no sé qué. Y era una época en que yo estaba hasta el gorro de entrevistas, de preguntas, de contestar cosas, siempre lo mismo. Digo, mira, me alegro que me lo digas porque precisamente pensaba dejar esto porque me está aburriendo y ahora lo voy a dejar. Lo voy a dejar, pero no porque tú me amenaces o me digas o me aconsejes, no. Es que no me interesa seguir porque me estoy aburriendo con este tema. Y pasaron pues, como cosa de 2 años y al cabo de 2 años, no sé cómo, llegó la información al que luego fue mi editor, a José Luis Carich, que tiene la escuela de Cábala allí en Barcelona. Oye, me han hablado de esto tal, que quiere publicar el libro. Digo, oye, mira, me encontré con esta cosa. Dice, no importa, lo hacemos. Yo pensé en un principio que la cosa venía por el lado de los masones, pero cuando me llamó José Luis Carich, digo, pues no, no es de los masones porque José Luis Carich es masón.
O sea que eso no es de esta gente, es de otros. Yo no sé de quién, pero es que es de otros. Y me encontré con esa especie de amenaza, ya digo, que duró durante 2 años, pero porque a mí me aburría. Qué fuerte. Paco también nos da una nueva fecha de nacimiento. Pilar, si quieres tomar nota, y puede ser 7 de febrero del 69. El correo ya ha tomado nota, Paco. Gracias, Inés. Gracias, Jaime. Lo que en cristianismo se le llama el anticristo. Cuando hablamos en el judaísmo se conoce como Armiluos. ¿A quién? En el cristianismo se conoce como anticristo y en el judaísmo se le conoce como Armilius. Arminios, anticristo. Pues no lo sé. Viene El algo. anticristo, el anticristo es una figura que sale en el Apocalipsis, pero que, bueno, se ha atribuido el título de anticristo a mucha gente. A todo el que no nos gustaba, que estaba enfrente, pues ese es el anticristo. Perfecto. Claudia, ya tengo tu correo y te pasaré la conferencia y la fórmula. Pilar, gracias por tu relato. Yo feliz si me ayudas. 26 de agosto del 60. Jaime habló sobre que ocurriría un colgamiento. ¿Un qué? Un colgamiento. Un Y vos, colgamiento. ¿quieres aclararlo? Puedes abrir el micrófono. Es que colgamiento, si yo dije eso, no recuerdo. Iban a colgar a alguien. Ah, Alguien público, una figura pública. que Una alguien, persona importante. No. Jaime habló de que si llegamos al 2038 bueno, pero con lo del libro eso, de Esther, ya. Eso se refiere al libro de Esther, que para el año 2054, más o menos, será cuando tengan que colgar a alguien. Pero ahora, ¿quién es ese alguien? Pues cualquiera sabe, a lo mejor ni ha nacido todavía. Pues sí. Puede Jaime, ser. ¿un porcentaje de la humanidad despierta y toma conciencia? ¿Será que puede suceder un salto cuántico y trascendemos esta recurrencia de errores sin aprendizaje? ¿Puede suceder que unos pocos cambiemos esta inercia colectiva? Yo creo que el despertar colectivo, malamente. Tenemos que despertar cada uno de nosotros, solos. O sea, y despertar solos porque en realidad somos cada uno de nosotros la humanidad entera. Pero si yo no despierto, la humanidad no despierta. Entonces, es responsabilidad mía. No puedo esperar a que los demás despierten para engancharme al carro. No puedo hacer eso. Tengo que despertarme yo. Y entonces despertar yo significa que poner en tela de juicio todo aquello que están metiéndome por las orejas y por la vista a diario. O sea, sencillamente, cualquier propuesta que me hagan desde alguien que mande poder, que tenga poder, automáticamente la pongo en tela de juicio, porque no me la creo. Es decir, que me quieren engañar. Pongo un ejemplo. O sea, yo me estoy preguntando, y esto a lo mejor es verdad, pero mira, estoy preguntándome, estos anuncios que salen en televisión, si tienes una ropa que ya no uses, véndela, que esto no te cuesta nada. Y digo, uy, se me pone una mosca detrás de la oreja, digo, que no te cuesta nada, te fichan, ¿para qué? Aparece tu nombre, ¿para qué? Digo, pues mira, si tengo ropa vieja que ya no uso, prefiero ponerla en el contenedor de las ropas viejas y que la reparten a quien la necesite. Pero no la quiero vender con la cosa de que no me cobran nada por venderla, porque no me fío. Bueno, O sea, estamos viendo muchas fechas de nacimiento, no nos va a dar tiempo, o sea, pero sí que pasaremos la fórmula y aquel que tenga dudas o no sepa bien cómo hacerlo, me puede escribir y enseguida lo consultamos. Jaime, muchísimas felicitaciones que están llegando, no quiero tener temas porque para ti son las 10. Y María Ángela dice, gracias Jaime, te puedo escoger como mi papá en la próxima vida. Cuidado que ya... Pues no sé Ya has si... pedido más de una vez, yo ya te lo he pedido para la próxima.
Me parece que eso es también una cosa, un compromiso que en estos momentos el cuerpo me pide más bien sopitas y buen vino. Eres maravilloso, nos dice María Ángela. Pues chicos, yo estoy encantadísima. Escucharía a Jaime pues 300 vidas más, pero son las 10 menos 5 para ustedes. Pues es justo la hora en levantar el campo Exactamente. y cada mochuelo a su olivo. Eso. Os he puesto en el chat, antes de cortar, que pongan el chat, y os he puesto la fórmula para sacar vuestro año. O sea, mirar la fórmula, aunque sea hacer una foto, para sacar justamente el tiempo que tenéis, vuestra fecha de nacimiento, pasarlo a tiempo antiguo. Pero, Pilar, una pregunta. ¿Cómo sabes que qué años tienes que restar de antiguo? Almudena, Pilar, Almudena, voy a terminar la grabación, permítanme, y si quieren se quedan luego hablando, ¿vale? Un segundito solo. Nos despedimos, de verdad, dando las gracias a Jaime por tanta sabiduría y a ver si aplicamos la fórmula y aprendemos lo de la esquina del tiempo. Si os cuento una verdad, más que sabiduría, es que esto me sirve a mí para descargar el hígado de venenos. Pues gracias por tu hígado.